Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Íñigo Mateo, registrador de propiedad y bienes en España. Profesor, en nombre de la Fundación le agradezco en esta ocasión de que me permita hablar de un tema que está generando mucho debate en la República Dominicana. Nosotros estamos aún implementando una ley, una serie de reformas en la jurisdicción inmobiliaria que incluye todo lo que tiene que ver con esa parte registral. Así que gracias por haber correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Soy yo quien debe agradecérselo. La pregunta que se impone, ¿qué es el derecho registral? ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se sustenta el registro? El derecho registral, el registro de la propiedad en concreto, al que sirve el derecho registral, responde a la pregunta de quién es el propietario de qué y con qué extensión. Esta pregunta que el derecho civil no puede contestar, porque siempre a un propietario se le puede oponer un propietario mejor, o a un poseedor se le puede oponer un poseedor aún mejor. El derecho registral rompe con cualquier discusión y solamente será propietario quien esté inscrito en el registro de la propiedad. Lo que tiene otra ventaja, que quien adquiera algún derecho de una persona inscrita a su vez en el registro de la propiedad e inscriba su derecho, será propietario. Y lo será indiscutiblemente. Es decir, cualquier procedimiento judicial que se intente contra el titular inscrito tendrá que decaer. Lo que produce que la propiedad de los bienes se convierte en completamente cierta y en que no puede haber ya pleito sobre la propiedad. ¿Y los principios sobre los cuales se sustenta el derecho registral? Yo diría que el principio esencial o la finalidad esencial que persigue el registro de la propiedad es la oponibilidad. Es decir, que el titular registral, su posición es oponible a cualquiera. En términos contrarios, que ningún tercero puede oponer su posición contra un titular inscrito. El titular inscrito es irrebatible. La inscripción registral es el título. 200 títulos notariales o judiciales o administrativos de propiedad no valen lo que una inscripción registral. Ese es el objetivo del registro de la propiedad. Para que esto sea posible es esencial que el registro esté ordenado o esté purgado o sea limpiado cuando entran los títulos, los derechos, y también que sea tremendamente sencillo acceder a la información registral. Claro, claro. Esto es esencial. Yo diría que el principio, y esto no lo suelen sostener los registradores o los registralistas, los hipotecaristas, yo creo que el principio básico del registro de la propiedad, después de la oponibilidad o inoponibilidad, según como lo veamos, es la simplificación. Cuando un ordenamiento jurídico empieza a ser complejo, ya deja de ser ordenamiento jurídico. Parafraseando creo recordar a Santo Tomás, cuando la ley no se ajusta al derecho natural no es ley sino tiranía. Cuando la ley no se ajusta a la simplificación no es ley sino embrollo. Entonces, el registro de la propiedad funciona con principios simples, pero muy radicales. Pocos. Para que entre el derecho hay que limpiarlo, hay que saber si es conforme a derecho ese derecho y luego además si se puede inscribir. Para eso es imprescindible que un registrador esté perfectamente formado. Si el registrador no califica por sí mismo, no examina por sí mismo, si no delega, eso es malo. Por tanto, el principio de calificación es esencial, y calificación registral. El tercer principio es el de la responsabilidad. Es decir, que el registrador que haya examinado mal el título, que haya permitido la entrada de un derecho que no debió entrar, porque el derecho está mal constituido, por ejemplo, ha sido otorgado por un menor de edad, Claro. o porque es incompatible con lo que aparece el registro, pongamos por caso que se inscribe el dominio transmitido por alguien que no aparece como propietario, el registrador debe responder personalmente y con su patrimonio de los perjuicios ocasionados. Cuando se une simplificación, responsabilidad y especialidad, es decir, definición clara de los derechos, y a todo eso, la consecuencia de todo eso, es una publicidad sencilla que la gente puede acceder y puede señalar con un dedo y preguntar de quién es esta finca, y el registro automáticamente le dice, esta finca pertenece al señor A, esta finca tiene estos linderos, esta finca es incontestable en cuanto a su extensión, porque los linderos forman parte de la fe pública registral, es incontestable en cuanto a su propietario, y además explica que tiene una hipoteca, que tiene un embargo, que tiene una anotación preventiva de demanda, que tiene cualquier derecho, una servidumbre, un usufructo, y además
explica que hay quizá títulos presentados pero todavía no calificados, no inscritos, pero que podrían serlo. Claro. Entonces la seguridad jurídica es absoluta. Yo ya sé lo que compro, yo ya sé a qué me someto cuando compro. Esto produce un efecto muy poco estudiado por los hipotecaristas que se centran en el derecho, no se centran en la economía. Yo prefiero llegar al derecho por la economía, no al revés. Es que produce automáticamente una reducción absoluta de los gastos de transacción. Lo que antes me costaba mucho porque tenía que calcular el seguro de propiedad, como en Estados Unidos, o tenía que calcular los posibles litigios para el caso de que yo comprara de un señor pero llegara un tercero con mejor título, desaparecen de un plumazo. Pero produce además una gran ventaja, que un señor desde un país absolutamente remoto, Uzbekistán, puede por ordenador comprar una finca sabiendo a quién se la compra, si tiene capacidad para venderla, si se va a convertir el comprador en propietario, cuáles son los linderos de la finca, y pudiendo situar esas coordenadas en Google Maps, en cualquier otra aplicación, y ver exactamente lo que está comprando. Ahora, partiendo de la respuesta que usted me da, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Por ejemplo, usted hablaba de deslinde, usted hablaba de oponibilidad. Nosotros en la República Dominicana, no sé si ustedes tuvieron allá en España la denominada carta constancia, que La hemos tenido sustantivamente, pero nunca sustantivamente. la hemos planteado como una cuestión independiente. Ok. Ciertamente la modificación a la ley o de la jurisdicción inmobiliaria, digámoslo así, plantea la eliminación de las cartas constancia. Pero esto ha traído como consecuencia de que en todo lo que son estos procesos del linde que han tenido que iniciarse, nos hayamos encontrado con una serie de solapamientos, de miles de solapamientos. ¿Cómo se podría resolver un problema de esa naturaleza? Yo creo que para resolver este problema hay que preguntarse qué estamos haciendo. Es decir, cuál es el objetivo que se persigue cuando se quiere purgar una finca, eliminar esos duplicidades o doble matriculaciones o solapamientos entre fincas. Esto ni siquiera lo resuelve el derecho registral, lo resuelve el derecho civil cuando habla del deslinde. Por eso hacía la pregunta. Eh, yo le digo lo que yo haría. Yo esperaría o por el principio de rogación o por el principio o por la actividad motu propio del registro, me acercaría a la finca y empezaría a citar a todos los propietarios. Entiéndase, buscaría en mi registro quién es el propietario por el principio de inoponibilidad, ese es el propietario, y a los que no encuentre, porque no todas las fincas igual constan inscritas, en España no sucede, buscaría como fuera aquel que pareciera ser propietario, porque propietario en términos absolutos, si no está inscrito, no lo tenemos. Y después de eso empezaría el deslinde. ¿Cómo se hace un deslinde? Mire, el deslinde se hace desde los tiempos romanos con 4 preceptos básicos. Están recogidos en el Código Civil Español en el 384 a 388. 1. Se cita a los que son propietarios según la calidad del título, es decir, al registral o en su caso quien aparente serlo, quien presente un título que nos permita deducir que pueda serlo. Y se le pregunta, oiga, según su título, ¿usted de cuánto es propietario? Pero de cuánto, y en este caso, ¿de dónde? Porque yo le he vendido 500 metros, pero no especifica dónde están mis 500 metros. Claro. Usted dígame de dónde y cuánto. El título no nos lo va a poder decir en su caso de las constancias porque dice que vendo 500, pero no dice dónde. El título queda descartado. Lo segundo que les pregunto es, oiga, usted durante los años desde que compró, ¿qué ha poseído? Y presente prueba de lo que ha poseído. Mire, yo he poseído 500 metros que se concretan en esta parcela. Bueno, pues ya tengo un título, pero ese título es puramente civil, o sea, es la prescripción adquisitiva de lo que usted ha ido poseyendo. Es decir, lo que en origen nació como un derecho poco concreto, se ha ido concretando por los hechos. El derecho recoge de suyo los hechos con la prescripción. El hecho de poseer la cosa se convierte en título, cuando el título no es lo suficientemente bueno como para transmitirlo. Cuando yo he adquirido, por ejemplo, de quien no es propietario. Cuando yo he adquirido algo, pero sin embargo no he concretado las condiciones en que lo he comprado. El uso, la continuidad de la actuación, termina fijando, colmando las lagunas del contrato. Pero imaginemos que incluso ese señor declara que ha poseído esas parcelas, pero quien se las vendió dice que en realidad no fue eso lo que se vendió. Bueno, pues el Código Civil dice que como el vendedor no va a poder aportar título, lo que hacemos es repartir por la mitad la zona discutida. Ya. Con el límite de los 500 metros que compró. Claro. A quien compró no le damos más de 500 metros. Y a quien vendió le sancionamos, eventualmente, por no haber concretado de qué parte vendió. Y hemos hecho un deslinde. Ya. Ahora, usted hablaba de cómo muchas veces, en todo lo que tiene que ver con los asuntos de tierra, la solución no viene del derecho registral, sino del derecho civil. ¿Cuál es la naturaleza del derecho registral? Mire, el derecho registral es un derecho especial sobre un derecho general que es el Código Civil. Y se le aplica aquello del ex specialis derogat generalis. Es decir, la ley especial deroga la general. Cuando un inmueble entra en el registro, entra dentro del mercado del derecho registral, dentro del circuito registral. Ya no se le puede aplicar el civil. Se lo pongo en términos puramente romanos.
El Código Civil dice que cuando una finca es vendida al señor A, por el mismo sujeto, la misma finca se le vende a A y se le vende a B, como derecho real que es, el primero que adquiere es el señor A, porque en el tiempo es el primero que ha adquirido, por el principio de prioridad, de los derechos reales, no registral. Yo no hablo de registro ahora. Bien, lo que sucede es que A se ha hecho propietario. Bueno, pues el registro de la propiedad lo que dice es, y está previsto en el Código Civil Español, también en otros sitios, es que entre el señor A que compra primero y el señor B que compra después, el primero de ellos que presente el título es el que se convierte en propietario. Ese es el principio de prioridad. Hemos roto con el principio civil porque la finca ha entrado en el circuito registral. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo, digámoslo así. ¿Dónde entra esta rama del derecho en todo lo que tiene que ver con el derecho registral? ¿Me podría poner un ejemplo de contencioso administrativo? No, por ejemplo, cuando se da un problema, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos una jurisdicción en donde confluyen varias instituciones, no sé si ese es el caso de España, Sí, sí, sí. en donde confluye, por ejemplo, la jurisdicción inmobiliaria, el catastro, registro de títulos, en fin. Cuando se dan situaciones interinstitucionales, ¿cómo se resuelven esa situación que afectan de una u otra forma el proceso inmobiliario? Eso es muy común aquí. Muy buena pregunta, también lo sé en España. Allá es el igual. registro de la propiedad no solo recoge situaciones civiles, como es el caso de la compraventa, que le acabo de Claro, poner el ejemplo, claro. también recoge una expropiación forzosa que se regula por el derecho administrativo. Totalmente de acuerdo. También recoge los reconocimientos de obra nueva, que es derecho administrativo, derecho urbanístico. También recoge las zonas protegidas, que es derecho administrativo Totalmente de ecológico, por acuerdo. llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Como otras tantas cosas, se aplica el principio de especialidad, o en este caso el principio no de jerarquía, sino el principio de competencia. Todo lo que afecta al registro de la propiedad, es decir, a las propiedades inscritas en el registro de la propiedad, se rigen por lo que ordena el registro de la propiedad, pero el registro de la propiedad o el derecho hipotecario no es contradictorio con el derecho administrativo. Le pongo un caso. Imaginemos que hay una expropiación forzosa, es una finca que es de su propiedad, la finca 40.000 del registro de Santo Domingo. El expropiante, la administración pública, tendrá que notificarle a usted el procedimiento. Estamos en un procedimiento administrativo no judicial, por tanto no le demanda, le notifica, se dirige, le comunica a usted que se inicia ese procedimiento, a usted como titular de la finca registral. Y le dice que se va a expropiar porque se va a utilizar ese terreno para la protección de un tipo de tortuga, algo que ha sucedido en mi registro. Se dirige el procedimiento y abre los plazos para que usted en un procedimiento, digamos, de contradictorio administrativo, de defensa de sus intereses, empieza a decir si es necesario o si procede o no la expropiación, es decir, si es necesaria su finca o no para proteger a esa tortuga. Después de eso, discutiremos cuál es el precio que yo le quiero pagar. Yo le pago como justiprecio 1.000 pesos dominicanos y usted dice que no, que la finca vale 3.000 pesos dominicanos. Recuerde que en la expropiación forzosa usted no pierde el dominio. Pierde el dominio vinculado a una finalidad. Es decir, que si la finalidad termina, usted recupera la finca. Esto nunca hay que olvidar en una expropiación forzosa, ¿eh? Una expropiación forzosa yo no le quito el dominio. Se lo quito sujeto a una condición, que es la utilización del bien para proteger a la tortuga. El día que la tortuga cambie de prácticas y vaya a otra finca, y yo decida que su finca no es necesaria para proteger a la tortuga, terminará la causa de la expropiación y habrá que restituir la finca. Se lo digo porque es un tema importante que a veces se olvida la expropiación forzosa, ¿verdad? Bien, el procedimiento administrativo se iniciará con carácter contradictorio, como cualquier procedimiento administrativo. O lo que es lo mismo, usted dirá, no, mire, la finca no vale 1.000 pesos, vale 50.000 pesos, págame 50.000. Empezamos la valoración y cuando ya queda fijado el procedimiento, al registro que le llega el título de expropiación, donde se declara que usted, titular registral, ha sido notificado, que se ha podido defender, que ha tenido plazo para interponer los recursos y que se ha fijado el justo y precio y que este ya ha sido pagado en una cuenta a su favor. Usted ha quedado completamente protegido. El registrador lo que hace es, donde aparecía inscrito el dominio a favor de A, lo inscribe a favor de B, que es el beneficiario de la expropiación. Ya. Indicando la causa por la que se expropió. Si dentro de 10 años B vende a C, a D, a F, pero termina llegando el título por el que se revoca la causa que dio lugar a la expropiación, cancelaremos todos los dominios, desde B hasta el actual, y A recuperará su propiedad. C, D y E supieron cuando compraban que compraban de un señor que había adquirido por título de expropiación forzosa sujeto a la condición de que se cumpliera la finalidad de la expropiación. Por tanto, cuando vean perecer su dominio, nunca podrán alegar indefensión. Claro, claro. ¿Se da cuenta? Usted, que es el titular A, está defendido, porque yo registrado lo que tendré que ver es que a usted le ha notificado. Ve usted que no hay contradicción entre el derecho administrativo Claro. Sencillamente el registro encauza las energías administrativas en el ámbito registral. No es un tema de jerarquía, es un tema de competencia. Ahora, cuando usted hablaba de las especialidades,
y lo explica de manera brillante cuando habla de las competencias. Sin embargo, nosotros aquí muchas veces en la práctica se nos presenta una gran confusión de cuándo es derecho civil, cuándo entra el componente administrativo, cuánto entra el derecho registral. Existe la posibilidad, por ejemplo, que en casos muy específicos, si existe la posibilidad, de que confluyan todos estos derechos y que eventualmente sea eso lo que genera la confusión. Insisto, de suyo confusión no hay. Cuando hay concurrencia, cualquier procedimiento judicial, pienso cuando yo ejercí de abogado. Escúchame que te insista, sí, porque ese es el problema que tenemos. Perfecto, aquí. No, y además me gusta porque quizás si lleguemos al punto donde soltemos este nudo gordiano. Claro, ¿Me explico? Me parece perfecto y además así lo prefiero porque vamos a llegar seguramente a la cuestión. Es que a priori y a posteriori no existe un conflicto de jurisdicciones. El derecho administrativo tiene competencia en materia de expropiación forzosa, de urbanismo, pero no define los derechos de propiedad como tal. No los define. Cuestión distinta es que en un procedimiento administrativo termine definiendo la expropiación forzosa que yo adquiero por este título, pero hoy no se está discutiendo el dominio, se está iniciando un procedimiento administrativo de expropiación forzosa. El procedimiento penal, hace unos días me llegó uno, en la que se practicaba el decomiso de unas fincas. Ahí no hay un problema de jurisdicciones. Lo que tiene es un delito que va por la vía penal y que juez resuelve. Dice que este señor ahora dice, como consecuencia de este delito y que esta finca es objeto de delito, ordeno el decomiso de la misma. Ve usted que no hay conflicto. Si se genera conflicto es que quizá el problema es previo, es que no, los diferentes agentes jurídicos no han sabido cuál era el límite de su competencia. Ahora, le respondo a una cuestión que me plantea usted. Vamos al derecho civil y registral. Toda finca inscrita queda sujeta al derecho registral. Subsidiariamente, la parte que el derecho registral no pueda solucionar los problemas, y le digo que generalmente no hay que acudir al derecho civil, es el propio, el derecho registral remite al civil en ese caso. El derecho civil sirve para configurar el derecho, es decir, un derecho de usufructo exige que usted sea mayor de edad, que esté casado, que no esté casado, que el objeto sea transmisible. Si usted está usufructuando personas, le diré, mire, esto queda fuera del objeto comercial, es un objeto extracomercium, no puede usted negociar con personas. Si dice usted, no, yo estoy usufructuando mi coche, oiga, pero es que este registro es de bienes inmuebles, no de bienes muebles, queda fuera de nuestro objeto. No, yo es que usufructúo mi casa y, por ejemplo, quiero dar en usufructo la mitad de la casa. El principio de especialidad me exigirá a mí que yo le pida, apórteme un plano, para que en el futuro no haya problemas. ¿Yo qué es lo que hago? Fíjese usted que en el derecho español no está previsto que se aporte este plano. Una cosa curiosa, no hay deslinde, como sí hay saneamiento en República Dominicana. ¿Qué es lo que yo exijo por el principio de especialidad registral, de perfecta definición del derecho? Yo recientemente, lo hago continuamente, pero recuerdo el último caso que he tenido, le exijo que me aporten plano, que ellos hagan el deslinde, porque es el momento del casamiento. Y en el momento del casamiento todo es amor. Todos están dispuestos a que haya acuerdo. Yo le digo, oiga, apórteme plano, y el sujeto se niega. Entonces yo califico, digo, yo no inscribo porque no sé sobre qué parte de la parcela recae su finca, su derecho. Y entonces dice, entonces aporto plano. Yo lo que hago es asociar al folio registral, en su caso el sistema de encasillado que tiene, dejo el plano. Cuando en el futuro nos tengamos el problema de las constancias de las que usted me habla, simplemente sacar el plano. Diré, esto es lo que dijo las partes cuando constituyen el derecho. Qué bien. ¿Se da usted cuenta que el derecho registral español no lo prevé, pero por interpretación extensiva de la norma, del principio de especialidad, es decir, la perfecta definición de los derechos que entran en el registro, yo lo puedo pedir? La verdad es que cuando uno lo escucha a usted, para entender el derecho hay que manejar los principios. Estoy con usted. Ahí es que está el problema. O sea, muchas veces la falta de manejo de los principios es lo que trae toda esta confusión. Ahora, yo quiero hablar de las clasificaciones del sistema registral, sobre todo de cuáles son las más comunes. Un tanto como, ¿existe una clasificación a nivel mundial del sistema registral? Yo lo clasificaría primero como sistema extrarregistral y registral. Vamos a ver, ¿de qué es de lo que se trata el extra? Aquí de lo que se trata es si hemos creado o no un registro. Esta es la pregunta. Le pongo un ejemplo de un país muy avanzado que lo ha creado, Estados Unidos. En Estados Unidos se asegura la posible pérdida de la propiedad, no crean un registro. Se encuentran con que prefieren asegurar, asumen que nadie sabe quién es el propietario definitivo de la propiedad y dicen, bueno, pues vamos a asegurar. Fíjese usted la gran complejidad del sistema. Piense usted en su vehículo, en su carro, dicen aquí en República Dominicana, ¿verdad? Usted coge su carro y calcule lo que vale su carro. Ahora calcule lo que le cuesta el seguro sobre su carro. Ahora multiplique tantas veces el precio de su carro como lo que cuesta su vivienda. Claro. Y multiplique, por tanto, el seguro tantas veces como lo que cuesta su vivienda. Ese precio que va a pagar, que seguramente son muchos pesos dominicanos, lo tiene que ir usted pagando como en todo seguro todos los años.
Ahora vamos a pensar en el hecho de riesgo. Y es que llegue un señor con un mejor título que el suyo. Usted compró en el año 2015, pero llega un señor con un título del año 14. No hay registro. Lo que sucede entonces es que le quitan la propiedad a usted, por el principio de prioridad de los derechos reales. Prior tempore, el primero en el tiempo es el mejor en el derecho. Eso no es una invención del registro de la propiedad, que es el lema de los registros. Es una invención para los derechos reales porque yo tengo la cosa. Y teniendo la cosa, usted debió suponer que había algo ahí, una situación jurídica. Por ahí los derechos reales se fijan en el orden de nacimiento o el orden de prioridad por su nacimiento, no así los derechos de crédito. Porque cuando usted me debe 50.000 pesos, nadie puede saber que usted me los debe. Por eso en materia de crédito hay concurrencia de acreedores. Da lo mismo cuando sea la fecha del crédito que usted, todos los acreedores tienen el mismo derecho, la par conditio creditorum. Bien, en derecho real significa, por tanto, que el estadounidense que tenga un título anterior al suyo es propietario y usted ya no, tiene que irse de la casa. Ahora funciona entonces el seguro. Se ha producido el hecho asegurado y ahora empieza a funcionar el seguro. ¿Qué sucede en el coche? En el coche, si yo, por ejemplo, me pego un tortazo, tengo un accidente, la aseguradora me paga porque se ha producido el hecho asegurado. Pero no me paga el precio al que yo compré el vehículo. Claro. Me paga el precio al que la compañía aseguradora, recuerde que usted nunca negocia con la aseguradora. La aseguradora fija unilateralmente, con condiciones generales de la contratación, fija cuánto va a tener usted que pagar y cuánto va usted a recibir para el caso de que se produzca el hecho asegurado. Usted ya no recibe, me invento, los 200.000 pesos dominicanos de su vehículo. Usted ya va a recibir 200.000 menos el desfase de 20 años. Claro, ya no recibe 200.000, recibe 5.000. Pues en su casa se produce lo mismo. Usted ya no va a recibir los 2 millones de pesos que pagó, va a recibir 400.000. Pero mientras tanto he ido pagando el precio de su seguro. Usted haga un simple cálculo. Me van a dar 400.000 al cabo de 20 años, pero ¿cuánto he pagado durante el camino? Claro. Esto no, claro. Para esto no hace falta ser jurista, no hace falta ser registrador. Claro. Simplemente hay que hacer, como dicen en España, las cuentas de la vieja. Y tener sentido común. ¿Sí? A veces el menos común de los sentidos, ¿verdad? Definitivamente. Ese es el sistema extrarregistral por antonomasia. Y luego vienen los sistemas registrales. Históricamente se ha hablado siempre de tres. El registro de títulos, no le sonará extraño en Dominicana. El registro de derechos y el sistema Torrens, que tampoco le resultará extraño. Bueno, yo le voy a decir una cosa, el sistema Torrens no existe, es una confabulación, no existe. El sistema Torrens es un sistema de derechos, con una especialidad, pero que ya existe en sistemas de derechos, como el suizo, en el que hay levantamiento de plano. En realidad no es levantamiento de plano, es deslinde. Esto es importante, el matiz, porque a mí no me interesa el plano, me interesan los linderos de la finca, que de suyo producen el plano, que de suyo producen cuánto mide la finca, que es la mensuración. Otro error en legislación dominicana, hablan de la mensuración. A mí como jurista no me interesan los metros cuadrados de una finca, me interesa los linderos, que es lo que determina la finca. De ahí saldrá, por teoría matemática, la distancia entre 4 puntos fijos siempre tiene que ser fija. Es matemática, ¿verdad? Tampoco es derecho, se da usted cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el registro de títulos y el de derechos. En el registro de títulos lo que se presentan son títulos y se conservan solo títulos. De ahí que, por ejemplo, en Chile le llamen conservador de hipotecas, conservador de títulos. Eso no es un registro, es un depósito de títulos. Se los ordena cronológicamente por el orden de presentación del documento y quizás se le da una suerte de ordenación del papel, no del derecho. Pues guardamos derechos de propiedad a un lado, o por los propietarios, o por la finca a la que se refiere y se asocie. Ahí rige un principio básico que es el de la inoponibilidad de lo no presentado. Pero claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, el registrador, al conservar el título, se confunde y asocia a la finca número 1 el derecho que correspondía a la finca número 2? Cuando el señor que va a comprar la finca número 1 pide una certificación y dice, dígame cuál es la situación, le voy a decir, hay un dominio, pero no hay una hipoteca, que es el título que hemos inscrito mal, que hemos depositado mal. Compra, y cuando compra el titular de la hipoteca, que está sobre la finca 2, pero que debería estar sobre la 1, dice, no, mi derecho de hipoteca se presentó antes que el tuyo, mi título es anterior, por tanto te lo puedo oponer. Claro, yo me ofusco y digo, hombre, pero es que no lo sabía, ya, ese no es mi problema. Yo tengo prioridad de depósito del título. ¿Se conservó mal? De acuerdo, pero es mi título. Y yo tengo la fecha de presentación. Imagina el mismo supuesto en el caso de que el registrador conserva bien, deposita bien el título en la finca que corresponde, pero al transcribirlo, los sistemas de títulos siempre son de transcripción, copian, vomitan el título en el folio, claro. Se confunde y en vez de la hipoteca ponerla por 20 millones de pesos dominicanos, lo hace por 16. Cuando esa finca se vende con un titular más 16 millones de garantía, el comprador compra del titular más 16 millones de garantía. Pero este aquí que el titular de la hipoteca mal transcrita dice, no, mi hipoteca es de 20. Yo he depositado mi título antes que el tuyo, comprador. Hágase mi título efectivo. Esto es un lío. ¿Qué pasa? En el siguiente paso de la evolución, aquí entra el sistema Torrens.
el registro de la propiedad español, el registro suizo, lo que hacen es otra cosa. Cuando entra el título, al registrador el título como materia formal no le importa el derecho que está dentro del título. Y el registrador lo primero que mira es si el derecho se ha constituido legalmente, si es usted mayor de edad, si está casado y vende con su mujer, si no está su mujer, si está usted incapacitado, si hay algún asunto contradictorio en el registro, por ejemplo, una prohibición de disponer. Mira si el derecho está bien constituido, si sobreviene inmueble, si está definida la finca, si está definido el derecho en sus límites físicos, en el caso de la constancia, que sé que es un tema relevante aquí. Pensemos en el usufructo parcial, en el arrendamiento parcial de fincas. Y después, si están cumplidas las formas legales, si está cumplido el tiempo, por ejemplo, si hay una condición resolutoria, una condición suspensiva, un pacto de retroventa, una opción de compra. Y todo eso, después de calificarlo, lo traslada al libro en la parte que interesa. En nuestro caso, la compra-venta y una condición resolutoria. Y lo inscribe. Si al registrador se le olvida por una condición resolutoria y aparece un tercero, porque aquí los problemas vienen con un tercero, y compra de usted sin la condición resolutoria, al tercero ya no se le puede poner la condición resolutoria. Claro. Soy yo personalmente, el registrador personalmente, quien con su patrimonio responde de los perjuicios ocasionados. Y del anterior, para el caso de que la hipoteca, aparece una compraventa más una hipoteca, la hipoteca la inscribo por 150 millones en vez de por 200 millones de pesos. Si aparece un tercero, el señor B, y compra la finca con la hipoteca de 150 millones, ese B no se verá perjudicado por mi mal hacer, por mi mala pericia. Seré yo quien tenga que responder con mi patrimonio de los 50 millones. El sistema Torrens introduce, y perdóname que sea extenso en esto porque es una cuestión que no entiendo en la República Dominicana. El sistema Torrens estaba bien pensado para el sistema inglés y galés, donde junto a los derechos legales hay otra categoría que son los derechos de equidad. Son derechos que requieren menos forma. El sistema inglés es complejo, no vamos a explicarlo ahora porque exigiría una explicación muy larga. Claro, claro. Pero tiene sentido, hay dos tipos de derecho. El segundo tipo de derecho, digamos, llamémoslo malamente llamado, pero vulgarmente derechos menores, son derechos con menos formalidades. Torrens, que sabía de la existencia de este tipo de derechos en Inglaterra, dijo, ¿cómo puedo crear estos derechos con menos formalidades? En términos registrales, ¿cómo evitar inscribir una hipoteca? Creo un certificado del título. Este certificado del título es conditio sine qua non para poder vender la finca, es decir, el señor A vendedor tiene que entregárselo a B. Y en este caso hacemos un negocio distinto, que es que B ignora ese certificado de título, se lo retira para impedir que A venda. Esto tenía sentido en Inglaterra, porque constituir una hipoteca era tremendamente complicado. Pero en los sistemas de derecho se torna completamente fácil. ¿Cómo? Inscribiendo directamente la hipoteca. ¿Qué pasa con esto? Con esto se produce un primer efecto, que es que todo el mundo sabe que existe la hipoteca. Si yo ignoro la certificación, nunca sé si se produce. Solo sé que se produce cuando yo me acerco a comprarle a un señor. Claro. Y no me lo pueden dar. Segundo, se produce un gran problema. Y es que yo, don Severo, no me fío de usted, porque a usted no lo conozco. Yo vivo en España y yo quiero comprar una finca en la que es usted propietario. Tengo que esperar a que usted me entregue la certificación que ha podido alterar, modificar, falsear, perder, quemar, romper, cortar. No, yo le pido directamente al registrador que me informe sobre la situación de la finca. Y la situación de la finca me dice que es usted propietario con una finca de 15 millones de pesos. No quiero fiarme de usted. En un mercado impersonal, yo no puedo fiarme. No es que no quiera, es que no puedo fiarme de usted. No puedo. El certificado de título en República Dominicana no tiene sentido. Primero, porque nosotros tenemos un código romano. Segundo, porque los registros de derechos han solucionado el problema inscribiendo la hipoteca, dándole total conocimiento a los demás. Y porque la certificación del título supone unos problemas completamente evitables e innecesarios. ¿Cuánto cuesta saber en un país de registro de derechos como España, pongamos por caso? Podríamos poner el suizo, ¿eh? No tendríamos ningún inconveniente. Yo mismo lo he probado para asegurarle que esto es así, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardamos en obtener una certificación en España? 2 minutos. ¿Cuánto tardamos en Suiza? 2 minutos. ¿Cuánto tardamos en Australia? Ah, no, ya no puedo pedir la certificación. Fíjese qué paradoja. Le pido a usted la certificación del título que ha podido falsear y luego le llamo al registrador para que me diga el estado de la finca, para cotejar los dos documentos. ¿Y para qué? Si puedo ir directamente al registrador y pedírselo. Un señor que no tiene ningún incentivo en mentirme. No, y la verdad es que no deja de ser una distorsión. Y ahora entiendo el problema. Yo no lo había visto como usted me lo está explicando hoy, ¿eh? De esa forma. De cómo identificando los puntos y no la cantidad de metros, cómo real y efectivamente tú de una manera certera resuelves el problema. Porque aquí con la bendita carta constancia, tú comprando metros en una masa de terreno, en donde eventualmente tú tienes los puntos en donde confluyen muchísimas personas, evidentemente de que eso ha generado una serie de distorsiones que bueno,
usted sabe muy bien cuáles han sido las consecuencias de esto. Ahora, yo tengo que aprovecharlo al máximo, porque sí, porque la verdad es que el programa que estamos haciendo no deja de ser una herramienta de educación. Esa es la realidad. No hay duda de que usted es un educador y la educación es su fundamento. No le quepa la menor duda. Nosotros tenemos un problema muy serio en el país. Y es en tanto a lo que tiene que ver con la seguridad jurídica del Estado. En el tema del rol que él mismo juega en todo lo que tiene que ver con el registro. Me explico. Muchas de las construcciones que ha hecho el Estado, por ejemplo, de vivienda, lo hace sobre la base muchas veces de declarar de utilidad pública un determinado solar, sobre el cual se construyen las edificaciones. Pero ¿qué pasa? Históricamente el Estado no compensa, no paga el justo precio a quien le incautó en principio el inmueble para construir las edificaciones. Y uno se encuentra con el problema entonces de que no hay forma de expedirle los certificados de títulos a quienes finalmente resultan ser beneficiarios de los inmuebles que construyó el Estado en inmuebles que nunca pagó. ¿Cómo usted valora eso? Porque una vez se ve, y estamos hablando de cientos de miles de inmuebles que están en esa situación. Solamente en la capital hay más de 100.000 apartamentos que no se han podido transferir por situaciones como esa. Pero también estamos frente a un Estado que es pobre, que ve tratar de darle solución al problema. ¿Cuál sería la solución en una situación como esa? Permítame empezar por la parte final. Vamos a ver. El país dominicano, no el Estado dominicano. Es una consulta gratis que le estoy pidiendo ya. Por supuesto. ¿Usted cree realmente que el país dominicano es pobre? Yo voy en carretera, hace 6 años estuve la última vez, y no, bueno. se lo digo sinceramente, ¿eh? Es que esto es muy latino, muy latino me refiero a muy español. Yo totalmente de acuerdo con usted. Es pensar que el país propio es muy malo. Yo he visto un país con una población joven, en la clase que estoy teniendo ahora mismo, era Pucamaima, en el máster de Derecho Inmobiliario, estoy viendo una fuerza personal increíble. Yo lo último que diría es que el país dominicano, no el Estado dominicano, no la República Dominicana, claro. El país de los dominicanos es todo menos pobre. Personalmente es mi opinión, ¿eh? Y se lo digo no con ánimo de agradar, sino que sinceramente venía el otro día desde el aeropuerto, iba viendo a los lados y decía, aquí hay riqueza, sí, riqueza y más riqueza. Tienen ustedes seguramente sea proporcionalmente uno de los países con mayor longitud de costa del mundo, teniendo en cuenta los metros cuadrados que ocupa el país. Tienen ustedes una población joven, tienen instituciones excepcionales como la Pucamaima, tienen una gran sociedad civil. En Europa seguramente tenemos un gran problema con la sociedad civil. No existe. Y si existe está muy disminuida por motivo de la politización de estas asociaciones. Parece que las asociaciones son o de derechas o de izquierdas, pero no hay asociaciones por asociacionar, por asociacionismo, ¿verdad? Yo dudo la afirmación última. Yo no creo que el país dominicano sea pobre en absoluto. No lo creo, no tengo esa percepción. Habría que ver las cuentas, habría que ver muchas cosas. Segundo, si lo que quiere decir es que el Estado, la República Dominicana como Estado, es un Estado pobre, tendrá que preguntarse si está bien organizado para captar todos los recursos que necesita dentro de una medida razonable. Pongamos un ejemplo. Si el registro de la propiedad está mal organizado, yo no sé quién es el deudor tributario de bienes raíces. Si además no tengo hechas bien las mensuras, los deslindes que llevan la mensura, yo no sé por cuánto tiene que pagar un impuesto ese señor. Por tanto, mi institución de bienes raíces, catastro, como lo llamen, nunca va a poder cobrar. Evidentemente voy a permanecer en la pobreza toda mi vida. Quizá no sea un problema de pobreza, sino sea un problema de organización que a su vez lleva a la pobreza. Quizá la pobreza sea la consecuencia y no la causa del problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vamos a la primera parte. El Estado dominicano, como cualquier sujeto, persona física o jurídica, debe respetar los derechos de propiedad. Si el primero que no respeta los derechos de propiedad es el propio Estado,
esto no va a tener nunca una solución. Es decir, cuando a un señor se le expropia, se lo pongo en términos españoles, cuando a un señor se le expropia, lo primero que se hace, lo primero que el registrador de la propiedad califica, o lo segundo, es no solamente el acta de expropiación, el hecho de expropiar con identificación de la finca, del titular que ha sido notificado, es decir, que ese señor ha formado parte del procedimiento, sino en segundo lugar, la consignación del justiprecio, que viene definido por un proceso contradictorio. Sin consignación no hay inscripción. Qué bien. Por tanto, lo que le digo es, si usted quiere solucionar el problema, no vaya al final, vaya al principio. Estado dominicano, páguele a ese señor, obtenga la propiedad, inscriba su dominio y procede usted a inscribir los dominios subsiguientes. No más preguntas, honorable profesor. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, usted viene de España, que es uno de los países más queridos por nosotros los dominicanos, porque como cosas de la vida no fue de los españoles que nos independizamos, sino de otro país. Yo creo que el único caso en América en donde la colonia no se independiza de quien lo colonizó. Y hay una relación de mucha armonía entre los españoles. Bueno, el comercio lo dirigen los españoles aquí, el turismo lo manejan los españoles aquí, y nunca ha habido ningún tipo de problema. Es decir, que hay una relación de armonía, de fraternidad. Y España no deja de ser, en muchas de sus cosas, un buen ejemplo para la República Dominicana, sobre todo su gente. Y hemos visto cómo el sistema registral español ha cosechado muchos méritos, independientemente de los procesos que ha vivido España, pero se ha madurado en España. ¿En qué nos diferenciamos de ustedes? El sistema registral español con el sistema registral dominicano. Pues mire, lo primero dar las gracias por sus amables palabras. Mire, yo no le voy a ofrecer una comparación histórica, porque habría que ponerse en sus años. Vamos a ponernos a día de hoy. Mire, básicamente el registro de la propiedad dominicano, ayer tuve la oportunidad de ir a verlo, es igual que el español. Como idea, es un registro de derechos, hay tracto sucesivo, hay un principio de legitimación. Yo creo que esencialmente la gran diferencia está en la gestión del registro, es decir, cómo se gestiona. No tanto en los efectos, quizá que no lo sé, habría que verlo si los propios jueces tienen la convicción de que el titular único existente es el registral. En España ha habido una evolución por parte del Supremo, hasta que finalmente ha aceptado que pura y duramente quien consta inscrito es el propietario y eso no se puede discutir. Pero creo que la gran diferencia está en la gestión. Usted tenga en cuenta que nosotros, primero, para llegar a ser registrador, estamos durante muchos años estudiando larguísimas horas. Después nos tenemos que examinar. Hay evaluaciones de desempeño. Nosotros seguimos el sistema chino que luego recogió Napoleón de oposición. Para que se haga usted la idea, la media en su día estaba en 8 años para ser registrador. 8 años, 6 días por semana, unas 12 horas al día metidos en una habitación. Calcule si que no lo sé, calcule si su sistema equivale a tantas horas de estudio. Si todos estudian tanto y de media, debe ser que es necesario. Usted tenga en cuenta que un registrador de la propiedad tiene que saberse el Código Civil de memoria, saberse la ley hipotecaria, el Código de Comercio, la ley de sociedades anónimas, la ley de sociedades de responsabilidad limitada, la ley de cooperativas, el Código Tributario, leyes especiales que desarrollan los anteriores, el reglamento hipotecario, la ley hipotecaria, etcétera, etcétera. Pero no solamente es memorizarlo, que nos convertiría en un simple loro o un papagayo, sino que además después de los 2 primeros exámenes, derecho mercantil, derecho notarial, derecho procesal, civil, además luego hay que hacer un dictamen de varias horas donde hay que juntar todas las piezas, hay que ser capaz de demostrar. Por tanto, si el sistema español ya obtiene unos grandísimos juristas, puede hacer recaer todo el peso en esos juristas. El segundo punto, consecuencia del anterior, es que por tanto la calificación es muy amplia. Oiga, como tengo un jurista que sabe mucho de derecho al frente de cada registro, le voy a dejar calificar no solamente el derecho, sino además la posibilidad de inscribir
en el registro. Claro. Y además le permite una tercera cosa, que es que cuando proceda, de acuerdo con las normas de derecho civil, procesal, las normas sustantivas, el registrador cancele los derechos que ya son incompatibles con el nuevo que se presenta. Una confusión de derechos, una caducidad de un asiento, una prescripción de una condición resolutoria. Pero lo tiene que hacer todo, y este es el punto esencial, bajo su responsabilidad personal. Suiza, que tiene un sistema de derechos, como Australia, como República Dominicana, no tiene grandes juristas al frente. Tiene funcionarios calificadores, que son registradores, lo que sería en República Dominicana un registrador, pero quien manda es, digamos, una especie de delegado, políticamente nombrado. En ese caso es el Estado quien asume la responsabilidad de lo que sucede. Pero hay dos diferencias. Primero, que no tiene juristas, por tanto no podría dejárselo, es decir, es una consecuencia lógica el no permitir que sea el registrador quien cancele bajo su responsabilidad, que no responda él personalmente. Y en segundo lugar, el Código Civil suizo tiene numerus clausus. No se puede hacer nada que lo que no ordene el Código Civil. Nosotros, dominicanos y españoles, franceses, italianos, chilenos, argentinos, que venimos con códigos civiles de tradición francesa, del Código Napoleón, claro, tenemos, digan lo que digan, un sistema de números apertus, de creación, de creatividad jurídica. Uno podría pensar, bueno, esto es una locura, van a crear derechos cada día. Yo creo que en España se habrán creado 3 derechos reales desde 1889, aprobación de nuestro código, hasta el día de hoy. Es decir, que en 120 años se han creado 3 derechos, uno cada 40 años. Me parece mucho, ¿verdad? Cuando tú hablas de derechos reales, este es un programa que trata de educar a la población. Va dirigido a todo lo que tiene que ver con el Estado, la justicia, pero también a un amplio sector de la población. Cuando tú hablas de esos derechos reales, ¿a qué tú te refieres? Mire, en derecho hay dos tipos de derechos. Los derechos en la cosa o los derechos a la cosa. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo soy propietario, tengo un derecho a mi propiedad, en mi propiedad. Yo hago lo que considero y mi lucha es contra todos en general. Es decir, cualquiera se podría oponer a mi derecho. Claro. Yo tengo la cosa. De hecho, uno de los sistemas, no es internacional, pero vale en cuanto concepto, es la tradición. Un derecho real normalmente nace cuando me entregan la cosa. Cuando mi espíritu se imbuye la cosa. Yo tengo la cosa, la tengo materialmente, ¿verdad? Es un derecho res y un rem, derecho en la cosa. Tengo cosa. En un derecho de crédito no. Un derecho de crédito es que usted me deba 200 pesos. El único que puede incumplir su obligación es usted. Pero además nadie sabe que me dé usted 200 pesos, porque yo no tengo un derecho en 200 pesos, tengo un derecho a 200 pesos. En los derechos reales, la gente lo que tiene que hacer es no hacer nada. Nadie perjudicar mi derecho. En los derechos personales, usted tiene que hacer, dar o no darme alguna cosa. Esto diferencia. El registro de la propiedad se inscriben siempre derechos reales en la cosa. Pero también todo sistema jurídico, el sistema suizo o el sistema español, el sistema Torrens, permite la inscripción de derechos que son personales, pero que están directamente vinculados con la cosa. El derecho de arrendamiento. El derecho de arrendamiento es un derecho personal, porque yo tengo la cosa, la puedo usar, no porque la tenga, que nunca la tengo, sino porque usted me permite usarla, me deja hacer. Sin embargo, como está directamente vinculado con un inmueble, con un condominio, con una finca, con lo que sea, con un piso o con una casa, se me deja inscribir. El derecho de opción de compra, el derecho que yo tengo a obligarle a usted a venderme una cosa. Como es una cosa, como está dirigida a un determinado bien, un determinado condominio, una determinada parcela, lo que sucede es que lo puedo inscribir. Y hay acuerdo. El pacto de retroventa se discute si es real o personal, las condiciones resolutorias, condiciones suspensivas, pero como están directamente vinculados con la finca, entendemos que es muy interesante que se inscriba. Porque no sería justo, en derecho romano la venta quitaba la renta. Es decir, si usted me vendía una casa con un arrendatario, el arrendatario se iba porque era un derecho personal. Ahora protegemos al arrendatario, le dejamos inscribir el derecho y que todo el mundo sepa que existe. Es decir, cuando le compra usted la finca, la comprará con la carga del arrendamiento. Pero usted me preguntaba en cuál se diferenciaba el sistema dominical del español. Ni siquiera se diferencia en este tema, porque el registro dominicano bien puede permitir el derecho a arrendamiento inscrito, bien puede permitir la opción de compra inscrita, bien puede permitir el pacto de retroventa inscrito, bien puede permitir el pacto resolutorio inscrito, bien puede permitir la condición resolutoria suspensiva inscrita. Esto no cambia. Si es que la idea es idéntica, es la gestión. Es que el registrador sea un gran jurista sobre el que podamos hacer recaer la responsabilidad de cumplir unos plazos determinados y que para el caso de que no haga las cosas bien, responda directa e inmediatamente. Pero es que además lo bueno del sistema registral es que por su sencillez, de la que hablábamos al principio de la entrevista, en apenas unos minutos, que no pasan de 3, sabemos si el registrador va a ser responsable o no por un daño causado. Pero claro, de por Dios. ¿Cuántos pleitos judiciales conoce que se resuelvan en 3 minutos?
Y digo, como consecuencia del anterior, es decir, de un buen extractado de la información, fíjese las sinergias que genera el registro. Por una parte, coadyuvamos a que el Estado pueda liquidar todo el impuesto y por la cantidad correcta. Y además sepa quién es el deudor tributario. ¿Qué pasa si un deudor tributario que es titular registrado no paga? Que se le embarga la finca. ¿Cuánto se tarda en embargar una finca ante un impago? ¿Un día? ¿Mediodía? ¿2 horas? ¿1 hora? Segundo, además se controla el blanqueo de capitales. Yo no soy experto en blanqueo de capitales, pero a mí el experto en blanqueo de capitales me indica qué operaciones debo darle noticia, de qué operaciones debo dar noticia, y yo se las comunico. Claro, claro. Pero además se produce otro efecto más, que una correcta ordenación por titulares, cédulas, número de finca registral, tipo de finca o referencia parcial catastral, me permite buscar las fincas en apenas unos instantes. Yo voy a hacer un ejercicio práctico esta tarde, en la que delante de mis alumnos les voy a proponer que me digan 2 apellidos de uso común en la zona en la que estoy yo, y un nombre de uso común. Yanivis no es común, ¿eh? Un Diego, un Carlos, un Jaime, un Juan, o un Juana, o un José, ¿no? Y les voy a proponer que me den los datos y los vamos a meter y vamos a buscar qué titularidades tiene ese señor. Yo le apuesto ahora mismo que en menos de un minuto lo hemos conseguido. Es más, seguramente tardemos apenas 20 segundos desde que pedimos el nombre. Y menos porque el sistema lo da automáticamente. ¿Es porque el sistema español tiene unos fundamentos distintos del dominicano? No. Es porque en el caso tanto de España como de Suiza, y en Suiza se puede repetir esta misma operación, está bien gestionado el registro. Hay un sujeto responsable. No hay varias instituciones que introducen la mano. Solo hay uno que califica, solo hay un, como llaman en inglés, un gatekeeper, un cuidador de la puerta, que además responde personalmente de cada una de las operaciones. Estamos totalmente claros. Ahora, yo te tengo que seguir aprovechando y te tengo que seguir consultando en el programa. Es un placer, hombre. Nosotros tenemos muchos inmuebles sin titular. Muchos inmuebles sin titular. Tú no te puedes imaginar. Danos 2 o 3 sugerencias a ver cómo resolvemos el bendito problema ese. Bueno, vamos a ver. Los inmuebles, por definición, en muchos estados siempre tienen titular. Porque en el caso de que un inmueble no tenga un titular, digamos, un sujeto privado, es el Estado quien se convierte en propietario. De ahí viene el origen de la ley de bienes mostrencos, que se llama, en la que se fijaba que el Estado tenía un derecho sobre aquellos bienes que no hubiera tenido propietario. Es decir, por definición, podríamos decir que en aquellos estados en que hay una ley de bienes mostrencos... Oye, tú no eres tan fiero como te pintan, tú eres más fiero de lo que te pintan. Bueno, por Dios. Pero es que no se te va... Yo estoy tratando de ver por dónde pero no hay forma. Ya le dije que son 9 años en una habitación. En mi caso es algo menos, pero... Héctor Alíes, que fue es uno de nuestros consultores aquí en la Fundación. Magnífico jurista, me han dicho. Bueno, es una de las mentes más brillantes que tenemos en el país. Esa es la realidad. Me decía, mira, el hombre no es fácil. Y es verdad que no lo eres. Es increíble, no hay forma. Estoy tratando de ver por dónde te puedo... Bueno, yo no inventé el sistema registral, solo lo comprendo. No, yo lo que creo es que te lo sabes muy bien, lo comprende porque lo razonas. Porque es que si no, no se puede entender. Claro, es que esto no se prende tampoco estudiando, se ejerce pensando. Esa es la realidad. Estoy yo creo que eso es lo que tú estás haciendo en el programa. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no se trata, yo a mis alumnos siempre les digo que primero de derecho civil es la parte más importante, porque es cuando se les enseñan los principios jurídicos. Sí. El resto, que la prescripción sea en 20 o 30 años... Esa teoría de las obligaciones que no la hemos tenido que aprender muy bien, ahí es donde se le entra el agua al coco. Totalmente de acuerdo. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Entonces, por definición, en un país que tiene una ley de bienes mostrencos, una ley de propiedad del Estado, en cualquiera de sus formas, pero sustantivamente igual, por definición no hay bienes que no tengan propietario. La pregunta que usted me plantea es muy interesante, porque de hecho la he debatido en el curso de la Maestría de Derecho Inmobiliario de la Pucamaima, y es la prescriptibilidad contra lo que aparece en el registro. Okay. Vamos a ponernos en el siguiente caso. La finca no está inscrita, por tanto, lo que sucede es que se aplica una prescripción del Código Civil. Ve usted el principio de especialidad. Si el bien no está inscrito, no podemos aplicar derecho registral, sino Código Civil. Vamos a la prescripción. Un señor acredita la posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante el periodo de tiempo que fije ese Código Civil. Presenta una prueba, las pruebas que considere, de los colindantes, del pago de impuestos, de la policía, de que cuando se le reclamó responsabilidad porque se cayó un árbol fue él quien se presentó como propietario, las diferentes pruebas. Y por tanto se le tiene por propietario. Se hace el saneamiento en el caso de República Dominicana, un expediente de dominio en realidad, y entonces se le inscribe. Pensemos que ese señor, después de haberlo conseguido, fallece sin herederos, y aquella finca cae en el olvido. Esa finca no tiene propietarios, porque ese señor no tiene herederos y no hay a nadie a quien se le pueda transmitir. Entonces un señor decide poseer esa finca. Desconoce si está inscrita o no. Tengan usted en cuenta que una vez que un bien pasa al registro, el principio de la buena fe o la mala fe registral se limita a saber si la finca está o no está inscrita, con lo cual se simplifica mucho el problema.
Ahora, este señor llega y se mete en esa finca y empieza a poseerla pública, pacífica e interrumpidamente durante 30 años, porque ve que está abandonada y dice, pues voy a ocuparla, voy a plantar lechugas, voy a traer a mis amigos y hacer lo mismo que el primer señor que inmatriculó por prescripción o que saneó por prescripción. Es decir, cuando se cae un árbol, él se presenta como propietario, la policía se lo lleva, si un día se lesiona la pierna, lo lleva a su casa, da fiestas con sus amigos, paga los impuestos, cerca la finca, hace todo lo que hace un propietario. Y pasa el periodo para la prescripción. Y entonces pide el saneamiento, pero, oh cielos, la finca está inscrita. Claro, No puedo resanear una finca. Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿permito esa prescripción contra lo que aparece en el registro? Yo inicialmente era un radical defensor de que no, porque está inscrita. Pero ahora soy un radical defensor de que sí. Porque si no, nos encontraríamos, fíjese usted, con una finca de 800.000 metros cuadrados en medio de Santo Domingo y nunca podríamos ser propietarios de la misma. Porque tampoco el Estado podría prescribirla, porque ya tiene inscrito un titular. Por tanto, finca que no tiene propietario debe permitirse la espita de salida para que pueda prescribirse. Ya, más claro de ahí no es posible. Ahora, el programa es increíble, tenemos una hora hablando sobre este tema. ¿Llevamos ya una hora? Increíble. Qué bárbaro. Llevamos una hora. Sin embargo, tú sabes que todos los derechos tienen algunas limitaciones, tienen limitantes. Y en 2 minutos, o en menos si te es posible, ¿cuáles serían las limitantes del derecho registral? ¿Tiene algunas limitantes que tú has podido identificar? Yo le diría que las únicas limitaciones de un registro de la propiedad derivan no del registro de la propiedad, que es un sistema ciertamente perfecto, sino de una mala configuración. Le pongo el ejemplo de España. En España, cuando se hace un saneamiento, no se aporta el lindero de la finca. Tenemos un problema. Y es un problema de una mala gestión. Torrens, que insisto, no existe como sistema, es un registro de derechos, tiene deslinde. Suiza tiene deslinde. Por eso, cuando usted monta las capas, se hace una constancia. No es un problema, porque aportará siempre plano y tiene que deslindar. Claro. Entonces, el registro es un sistema perfecto. El registro da lo que da un registro. Dice quién es el propietario, cuáles son los linderos. Pero si usted gestiona mal la información, que es un problema de información, no de registro, el problema no se lo dará el registro, se lo dará la mala información que ha metido usted. Con lo cual, usted quiere controlar el blanqueo de capitales, gestione bien la entrada de la información. Usted quiere saber en un segundo quién es el propietario, gestione bien las cédulas y gestione bien los números de fincas registrales. E impida que varios sujetos toquen ese sistema. Deje que solamente haya un señor que sea el responsable personal, que es la mejor garantía de que el sistema funcione. Una de las preguntas que yo te iba a hacer, pero ya no tiene ningún tipo de sentido, porque eran qué sugerencias tú nos podías hacer respecto a cuál es el estado actual de nuestro sistema, pero todas las preguntas que te hice, de una manera u otra, todas las sugerencias están ahí. De todos modos, profesor. Yo le quiero apuntar una, si me permite. Vamos a ver. Le voy a apuntar 2. Hagan que el registrador sea responsable. Piensen ustedes que en España la primera planta de registradores se hizo con los jueces. La función registral y judicial es idéntica. Yo he visto una gran fuerza personal en República Dominicana y he visto gente preparada y que tiene ganas de cambiar este país. Háganlo, utilícenlo. Son grandes profesionales que tienen ustedes ahí y que seguramente les darían unos grandísimos resultados. Segundo, como consecuencia de lo anterior, hagan que los registradores no se preparen con un sencillo examen. Hagan que los registradores sean los mejores de cada promoción. Y en tercer lugar, simplifiquen su legislación. 18 requisitos no dan mayor seguridad jurídica, claro, si no funciona. Simplifíquenla. Mire, yo he visto que jurisdicción de tierras, jurisdicción inmobiliaria, el abogado del Estado, el alguacil, han invitado a toda la familia ahí. Simplifíquenlo. Es que un expediente de saneamiento en España, de existir, serían 3 páginas, 4. Yo ayer tuve la oportunidad de ver un saneamiento y es prácticamente una Biblia. ¿Un código? Sí. ¿Es un código? Simplifíquenlo, simplifiquen la legislación. Al menos, si no cambian nada más, simplifiquen la legislación para que se pueda entender. Qué bien. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco. Esto no ha sido un programa, tú has dado una cátedra, ¿eh? Oh, por Dios. No, honestamente hablando te lo digo. Has dado una cátedra en donde, sin lugar a dudas, luego de que los televidentes te vean, van a entender mejor todo esto. Van a entender mejor todo esto. Así que en nombre de la FIJO, te agradezco a ti que estés aquí, a Héctor Alias, que es nuestro consultor asociado de la Fundación y que viene le aportando a la Fundación una serie de propuestas de trabajo que, bueno, están contribuyendo a ver de qué forma podemos buscarle una solución a un desorden que tiene décadas. Esa es la realidad. Así que te agradezco
En nombre de la Fundación, el que haya correspondido a esta invitación, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero honor para mí. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.